¿Qué sucede cuando los líderes no tienen un plan y las guerras se deciden desde la improvisación? El destino de Ucrania y de toda Europa pende de un hilo, mientras el caos estratégico de Occidente crea un escenario donde todo puede empeorar aún más. Por un lado, Estados Unidos y Europa envían mensajes contradictorios. Exigen el fin de la guerra y presionan para cambiar el liderazgo en Kiev, mientras la situación interna de Ucrania se complica cada día. Al mismo tiempo, Rusia lanza ataques cada vez más intensos, y Ucrania responde con tácticas novedosas pero desesperadas, extendiendo el conflicto más allá de las fronteras previstas. Sin embargo, la verdadera grieta está en Occidente. Europa y Estados Unidos, que deberían actuar como un frente unido, muestran profundas fisuras en su enfoque. Hay desacuerdos sobre cómo apoyar a Ucrania, sobre cuánta presión ejercer sobre Rusia, e incluso sobre el futuro de la región. Nadie parece tener una estrategia clara para terminar el conflicto. La ausencia de un plan definido no solo deja a Ucrania en una posición vulnerable, sino que amenaza con desestabilizar a toda Europa. Si Occidente no consigue definir una hoja de ruta común, el precio podría ser un conflicto aún más extenso, mayor inestabilidad política y una peligrosa pérdida de influencia global. Y mientras millones de vidas y miles de millones de dólares están en juego, el mundo observa cómo se decide el futuro de un continente, improvisando. Para entender cómo hemos llegado a este punto de caos y fragmentación, es necesario analizar los eventos y las decisiones clave que han marcado el rumbo en los últimos meses. Ucrania ataca, Rusia responde, y en medio, los aliados se dividen. Así se vive hoy el conflicto más peligroso de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con una escalada militar y política que no da tregua y un tablero internacional cada vez más impredecible. En los últimos días, Kiev ha intensificado sus ataques. No solo ha golpeado buques en el Mar Negro con drones marítimos, sino que además ha lanzado una oleada de drones kamikaze sobre Moscú, paralizando el tráfico aéreo en la capital rusa y enviando un mensaje claro de que el alcance de la guerra ya no conoce fronteras fijas. La respuesta rusa no se ha hecho esperar. Ataques mecanizados a gran escala, bombardeos masivos sobre Donetsk y una ofensiva terrestre que busca rodear posiciones ucranianas. Cada acción desencadena una reacción, y el ciclo de violencia no muestra señales de agotamiento. Ambos bandos han dirigido sus golpes a infraestructuras estratégicas. Los ataques ucranianos han dejado fuera de combate tanqueros valorados en decenas de millones de dólares y han puesto en jaque los oleoductos que alimentan la economía rusa. Moscú, por su parte, ha intensificado el castigo sobre las ciudades e instalaciones críticas ucranianas, aumentando el costo humano y material del conflicto. Pero la guerra no solo se libra en el frente. En el entorno de Volodymyr Zelensky, la corrupción y las luchas internas amenazan la estabilidad política de Ucrania. Escándalos recientes, con acusaciones de lavado de cientos de millones de dólares y supuestos atentados entre aliados, debilitan la credibilidad del gobierno en un momento crítico. Mientras tanto, en Europa y Estados Unidos, las fronteras con Rusia se militarizan. El despliegue de ejércitos, el movimiento de columnas blindadas y el envío de armamento han creado un clima de máxima tensión. Cada maniobra, cada ejercicio militar, puede ser interpretado como una provocación fatal y aumentar el riesgo de un error de cálculo catastrófico. La presión no es solo militar, también es mediática y política. Zelensky enfrenta críticas internas y externas ante la exigencia de celebrar elecciones, incluso en pleno estado de guerra. Occidente discute sobre el apoyo, la financiación y las líneas rojas, pero carece de una estrategia clara y unificada para el futuro de Ucrania y la seguridad europea. En este contexto, la falta de unidad y claridad entre los aliados occidentales puede llevar a decisiones erróneas y prolongar el sufrimiento de millones de personas. Se juega no solo la seguridad de Europa y la credibilidad de Occidente, sino la vida de millones y la estabilidad geopolítica global. Pero el verdadero problema no es solo la guerra sobre el terreno. La batalla decisiva se libra en las capitales de Occidente, donde las estrategias, o su ausencia,
pueden definir el destino de toda una región. Para entender cómo hemos llegado a este punto, hay que mirar más de cerca las luchas internas, los intereses ocultos y la fragmentación de las potencias occidentales. Ahora, exploraremos cómo estos factores están influyendo en la evolución del conflicto. Europa y Estados Unidos, atrapados entre promesas y realidades, no logran definir el próximo movimiento. Mientras Ucrania resiste una ofensiva militar sin precedentes, Occidente muestra grietas profundas en su estrategia y en la unidad de sus aliados. Desde Washington, la presión sobre Kiev aumenta día tras día. La Casa Blanca exige resultados inmediatos e incluso empieza a sugerir cambios en el liderazgo ucraniano, buscando que la situación sobre el terreno se revierta rápidamente. 2 veces en menos de 24 horas, altos funcionarios estadounidenses han dejado claro que la paciencia se agota. Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea enfrenta sus propios dilemas. La financiación prometida para Ucrania está en duda. La falta de municiones y armamento se hace más evidente, y sobre todo, crece el temor a verse arrastrados a un conflicto directo ante una Rusia que no da señales de retroceder. Los gobiernos europeos discuten cómo cubrir los cerca de 200.000 millones de dólares necesarios para sostener a Kiev, pero no logran alcanzar un consenso. En el corazón de Europa, el miedo al futuro se mezcla con el escepticismo hacia Estados Unidos. La posibilidad de que un nuevo gobierno en Washington, especialmente bajo Donald Trump, decida acercarse a Moscú, pone en jaque la seguridad continental. Los líderes europeos temen no solo por Ucrania, sino por su propia capacidad de defensa si el escudo transatlántico se debilita. La prensa occidental, antes optimista, ahora reconoce una dura realidad. Sin una implicación mucho mayor de Occidente, derrotar completamente a Rusia es prácticamente imposible. Los análisis coinciden en que la superioridad militar rusa y la falta de recursos occidentales han cambiado el equilibrio del conflicto. Ante la falta de alternativas, se reavivan discusiones sobre el uso de los activos rusos congelados para financiar la resistencia ucraniana. Pero estos fondos, aunque significativos, no bastan para cubrir las necesidades urgentes de defensa y reconstrucción. Además, muchos temen que recurrir a ellos escale aún más la tensión global. El mayor riesgo está sobre la mesa. Si Occidente sigue dividido y sin una hoja de ruta clara, Ucrania podría verse completamente sola, obligada a aceptar una paz impuesta y desventajosa. En el peor de los casos, perdería gran parte de su soberanía, mientras Europa quedaría expuesta y el mundo entraría en una nueva era de inestabilidad y desconfianza. La credibilidad occidental, la seguridad europea y el futuro de millones de personas dependen de decisiones que aún no se han tomado. Todo mientras la ventana de oportunidad para evitar una catástrofe se va cerrando. Frente a tantas incógnitas, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué escenarios realistas enfrenta Ucrania ahora y cuáles podrían ser las consecuencias en el corto plazo? Veamos las proyecciones y posibles desenlaces que analizan los expertos. El futuro inmediato se decide entre el estancamiento, acuerdos frágiles o una nueva escalada. La guerra en Ucrania ha llegado a un punto donde cada decisión, o la falta de ella, puede determinar el destino no solo de la región, sino de toda Europa. El primer escenario posible es un alto el fuego precario, negociado bajo supervisión de Occidente. Aquí, la presión internacional logra imponer una pausa en los combates, pero con muchas dudas sobre su duración y eficacia. Cualquier tregua bajo estas condiciones sería frágil, y dependería del compromiso de potencias externas para evitar una reanudación de la violencia. El segundo escenario es todavía más incierto. Occidente queda al margen, ya sea por cansancio, divisiones internas o cambio de prioridades políticas. Ucrania se ve obligada a negociar directamente con Rusia, sin apoyo decisivo de Europa ni Estados Unidos. El resultado podría ser la pérdida de zonas críticas del país, la aceptación de condiciones impuestas y un daño irreversible a su soberanía. Para la población, esto significaría aceptar una paz impuesta y un futuro marcado por la desconfianza y la inseguridad. El tercer escenario sería el más peligroso.
una escalada militar abierta. No solo continuarían los enfrentamientos, sino que podrían involucrarse fuerzas europeas de manera más directa, arrastrando a la OTAN o a países vecinos en un conflicto mayor. La aparición de soldados franceses, polacos o británicos en el frente, aunque hoy parece impensable, ya no es un tabú absoluto entre analistas y políticos. Esto devolvería a Europa a una mentalidad de guerra fría, con el miedo permanente a un choque directo con Rusia. Cualquier camino elegido tendrá consecuencias profundas para Europa. La necesidad de rearmarse se haría urgente. Varios gobiernos ya discuten aumentar presupuestos militares, reinstaurar el servicio militar obligatorio y reforzar fronteras. A nivel social y político, el regreso de una lógica de bloques podría alimentar extremismos y nuevas divisiones. En el plano económico, el costo es abrumador. Hablamos de cientos de miles de millones de dólares solo para sostener la defensa de Ucrania y el rearmamento europeo. Esta presión se sentirá en servicios públicos, pensiones y empleos. Los fondos que antes se destinaban a bienestar social podrían desaparecer en favor de la maquinaria militar y de ayuda exterior. Quizá el riesgo más grande sea que una paz impuesta, débil o injusta, solo siembre el terreno para nuevas guerras. Si alguna de las partes no se siente satisfecha, la tregua podría ser vista como una pausa estratégica en vez de un verdadero final del conflicto. La historia de Europa nos enseña lo peligrosos que pueden ser los acuerdos frágiles y la falta de visión a largo plazo. En este contexto, la indecisión no es neutral. La falta de una estrategia clara puede arrastrar a todo el continente a una guerra aún más destructiva, o a una paz que ni resuelve los problemas de fondo, ni garantiza estabilidad para el futuro. El destino de millones de personas, la economía europea y la credibilidad de Occidente dependen de lo que ocurra en los próximos meses. Pero, ante panoramas tan inciertos, ¿qué enseñanzas podemos extraer? ¿Está preparada la sociedad y sus líderes para enfrentar estos desafíos y construir una salida duradera? En tiempos de caos internacional, estar preparados e informados puede ser la diferencia entre la resiliencia y la vulnerabilidad. No basta con observar los titulares. Los acontecimientos en Ucrania y la falta de una estrategia occidental impactan directamente nuestro día a día, incluso si parece lejano. Exigir transparencia y una estrategia coherente a nuestros líderes políticos es fundamental. Cuando los gobiernos deciden a puerta cerrada, los intereses ciudadanos quedan relegados. La presión pública, informada y organizada, puede forzar el debate y evitar decisiones precipitadas que nos ponen en riesgo a todos. La economía europea, y por extensión, la global, ya acusa el golpe. Aumentos en el precio de la energía, inflación, amenazas a la seguridad y cambios en las rutas comerciales afectan nuestro bolsillo y nuestra estabilidad. No se trata solo de cifras abstractas, sino de cómo pagamos la luz, la gasolina y los alimentos cada mes. Ante la incertidumbre y la fragmentación política, las sociedades pueden y deben fortalecer su resiliencia. Esto significa apoyar redes locales, informarse con fuentes diversas y rechazar el alarmismo sin fundamento. La unión social y la preparación anticipada hacen la diferencia en tiempos de crisis. La opinión pública tiene un peso real. Cuando las voces ciudadanas se suman y exigen claridad sobre las políticas exteriores, los gobiernos se ven obligados a rendir cuentas. Permanecer pasivos solo otorga más poder a intereses opacos y decisiones unilaterales. Por eso, informarse críticamente es vital. No todo lo que se publica es verdad o está libre de intereses. Buscar varias perspectivas, analizar los hechos y cuestionar narrativas simplistas ayuda a no caer en la manipulación y empodera a la sociedad frente a las crisis. Porque, si nos dejamos llevar por la desinformación o la apatía, quedamos expuestos y sin herramientas para enfrentar futuros desafíos. El futuro no está escrito. La acción ciudadana y la información son armas tan poderosas como las decisiones tomadas en los despachos de los gobiernos. Ahora, con toda esta información y reflexión, la pregunta es inevitable. ¿Seguiremos siendo espectadores o decidiremos tomar parte activa en lo que viene? El destino de Ucrania, de Europa
y posiblemente del mundo, se escribe en este momento. ¿Te quedarás al margen? Hoy, nuestra generación enfrenta un punto de inflexión. La guerra en Ucrania no es solo una historia distante, ni un simple enfrentamiento entre ejércitos. Es el pulso de un sistema internacional que tiembla y se redefine ante nuestros ojos. La falta de una estrategia clara por parte de Occidente y la división de intereses entre países han abierto la puerta a escenarios impredecibles. Cada decisión, o la ausencia de ella, puede desencadenar consecuencias con eco global. No se trata solo de la seguridad ucraniana, ni siquiera únicamente de Europa. Está en juego la credibilidad de Occidente, la vida de millones de personas, la economía de miles de millones de familias y el delicado equilibrio geopolítico del planeta. Tu estabilidad, tu futuro y el de quienes te rodean también dependen de lo que suceda aquí y ahora. La incertidumbre no es solo para los líderes o los expertos. Cada uno de nosotros, desde nuestra voz cotidiana hasta el voto, el consumo, la sensibilidad ante la información y nuestra participación ciudadana, puede inclinar la balanza. El silencio y la indiferencia también son elecciones, con el poder de cambiar el rumbo de la historia. No es momento de mirar hacia otro lado. Te invito a informarte, a cuestionar, a exigir claridad y responsabilidad a quienes toman decisiones en tu nombre. Reflexiona sobre tu papel en este momento crucial. Porque, aunque parezca distante, el futuro se escribe también con tu criterio y tu acción. La historia nos juzgará no solo por lo que permitimos, sino por aquello que decidimos impulsar o detener. Frente a la incertidumbre global, la pregunta es inevitable. ¿Serás espectador o protagonista? El momento de decidir es